Ok, vamos a resolver ahora del tema del capítulo que les mandé para los motores de combustión interna, para los ciclos de los motores de combustión interna. Vamos a resolver uno de los ejemplos que vienen ahí propuestos para que más o menos sepan el mecanismo de cómo hacer el análisis para un ciclo abierto. En este caso pues ya incorporaríamos lo que es propiamente lo que es el proceso de combustión y dice que es el ejemplo 16.5. dice: un motor funciona con base al ciclo Otto y tiene una relación de compresión de 7.5, tiene una relación de aire de 30 a 1 y la máquina quema octano gaseoso con un poder calorífico inferior de 44.232 kilojoules por kilogramo. Dice: el aire entra al motor a 27 grados centígrados y 100 kilopascales y determina el trabajo máximo posible por kilogramo de aire. Entonces en esta parte está más o menos sencillo, porque si ahí planteamos nuestro balance de energía, pues de ahí podemos ver que para que el trabajo sea el máximo posible, pues no debe de haber pérdidas de calor. Entonces pues vamos a tratar de resolver esto con tablas, con la ayuda de las tablas. Y entonces quedamos que es el ejemplo 16.5. voy a anotar más o menos qué es lo que vamos para recordar. Ya estuvimos resolviendo este tipo de ciclos, ¿sí? Este tipo de ciclos, cuando nosotros lo resolvíamos, empezamos por conocer cuánto vale el calor suministrado aquí. Bueno, pues entonces ahora esto lo vamos a evaluar a través del poder calorífico inferior del combustible. Si no nos lo dan en el problema y lo tenemos que resolver, pues obviamente tenemos que conocer la temperatura a la que estamos trabajando los reactivos, y estaríamos evaluando ese poder calorífico inferior a través de saber cuál es la formulación estequiométrica del combustible para el proceso de combustión. O sea, cuál es la fórmula del combustible para poderlo oxidar con el aire y encontrar nuestra ecuación estequiométrica. Si no nos dijeran en ese momento cuánto exceso de aire lo vamos a tener, pues no lo vamos a considerar. Debemos de apegarnos al máximo de las indicaciones que estén en el planteamiento. En un problema en la práctica, pues sí deberíamos de considerar al menos un 30-40% de exceso de aire, y eso lo pueden ustedes ir estimando, porque si repitieran el problema del proceso de la temperatura de combustión adiabática que hicimos y le pusieran más aire, verían que esa temperatura de combustión adiabática va a decaer conforme nosotros le pongamos exceso de aire. ¿Por qué? Porque simplemente la energía que absorbe el nitrógeno la absorbe y se la roba al proceso de combustión. Entonces ya no le permite elevar más la temperatura, porque le está quitando energía al proceso simplemente para calentarse y alcanzar la temperatura de equilibrio del proceso de combustión. Entonces, bueno, pues ahí deberíamos de hacer, para eso sirve lo que estuvimos practicando hasta ahorita, y que es la manera en cómo la vamos a incorporar aquí al proceso. Afortunadamente pues ya tenemos el valor, entonces no hay mucho problema. Entonces vamos a tener del estado 1 ya sabemos que la temperatura vale 27 grados centígrados, que serían 300 Kelvin. La presión 1 vale 100 kilopascales. Y ahora vamos a las tablas, y en las tablas vamos a encontrar que la entalpía 1 vale 300.19 kilojoules por kilogramo, la presión
reducida vale 1.3860, el volumen reducido vale 144.32 y la energía interna de 214.09 kilojoules por kilogramo. Bien, ya conocemos todos los datos que tenemos aquí. Ahora, para llegar a ese estado termodinámico, pues vamos a considerar esto como un proceso isentrópico. Ya sabemos nuestras relaciones y vamos a empezar con los volúmenes relativos. De tal manera entonces que si esto lo despejamos para encontrar el volumen reducido 2, nos quedaría el volumen reducido 1 por el volumen de 2 entre el volumen de 1. Y pues ya sabemos de los problemas, ya sabemos que esta parte, este término de aquí es el inverso de R, porque es el volumen en el punto muerto superior entre el volumen en el punto muerto inferior. Entonces el volumen reducido 2 va a ser igual al volumen reducido 1 por 1 sobre R, que en este caso vale el volumen reducido 1, lo consultamos y fue de 144.32 y lo vamos a dividir entre 1 entre 7.5, así. Entonces nos va a dar un volumen reducido de 24, perdón. Bien, con este volumen reducido 2 nos vamos a las tablas y obtenemos el estado termodinámico 2. ¿Qué vamos a obtener de las tablas? Bueno, temperatura 2 de 657.33 Kelvin, entalpía 2 de 667.63 kilojoules por kilogramo, presión reducida 2 que vale 22.79 y la energía interna 2 que vale 479 kilojoules por kilogramo. Bien, de la otra relación isentrópica tenemos presión entre su presión reducida, donde de ahí ya podemos obtener la presión 2, que sería igual a la presión 1 por la presión reducida de 2 entre la presión reducida de 1. Esto sería 100 por la presión reducida de 2, que son 22.79 entre 1.386, y esto nos daría 1644.3 kilopascales. Con eso ya tengo definido mi estado termodinámico 2 completamente. Bien, ¿cómo le voy a hacer para llegar al estado termodinámico 3? Bueno, pues en este caso vamos a tener una situación en particular. Aquí tenemos un proceso a volumen constante, lo que significa que no se está moviendo el pistón y necesitamos la energía interna nada más. Entonces recordemos que la energía interna va a ser igual a la entalpía menos el producto de la presión por el volumen. ¿Sí? Que si lo ponemos en términos de la ecuación de los gases, pues sería RT. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí para brincar del estado 2 al estado 3. Entonces primeramente yo debo de convertir la entalpía la entalpía de formación, que equivale al poder calorífico inferior en este caso, a energía interna, ¿sí? Entonces aquí voy a poner URP va a ser igual a la entalpía de formación, la entalpía de combustión menos RT.
así. Esa es mi manera de convertirlo, porque esto yo lo tengo en tablas, entonces necesito convertirlo en energía interna. Y esto va a ser igual a 44.232 menos 8.3143, que es la constante universal, entre su masa molar, que sería 114, por la temperatura de 298. Entonces voy a tener un valor de 44.210 kilojoules por kilogramo, y este sería de combustible. Bien, si hiciera un balance de energía entre 2 y 3, estamos hablando que tengo un volumen constante. Entonces este volumen constante pues no va a tener pérdidas de calor, porque eso es lo que estoy tratando de evitar en primera, y en segunda pues no se está moviendo el pistón, entonces no tengo generación de trabajo. Entonces voy a tener que la energía interna, o sea, si pongo que Q menos W va a ser igual a U3 menos U2, entonces esto lo voy a eliminar, y me queda que U2 va a ser igual a U3. ¿Sí? La energía interna en el estado termodinámico 2 va a ser igual a la energía interna en el estado termodinámico de 3. Entonces, ¿quién está formando la energía interna de 2? Bueno, acuérdense que quien está pasando aquí, si lo viéramos en un diagrama de bloques, está llegando el aire y está llegando el combustible. ¿Sí? Y cuando alcanzamos el estado termodinámico de 3, ¿quién está? Pues los productos de combustión. Entonces, puedo escribir que U2 del aire más la U2 del combustible va a ser igual a U3 del aire más la energía interna 3 del combustible, pensando en que simplemente hay ese proceso de cambio de energía o de transformación. Bien, ¿cómo tengo U2 del combustible? Bueno, pues la U2 del combustible viene de esta parte, pero esta está por unidad de masa de combustible. Entonces ahora yo necesito cambiar esta unidad de masa de combustible. ¿Cómo la voy a cambiar a masa de aire? Porque esta energía interna es del aire. Entonces pues voy a utilizar mi relación aire-combustible. Y entonces voy a decir la energía interna 2 más esta energía del combustible convertida a aire, ¿sí? En base de aire, ¿sí? Por URP. Y esto va a ser igual a la energía 3, a la energía interna 3 por 1 más R de combustible aire, que es lo que se está moviendo y es lo que está entrando. ¿Estamos? Bien, espero que sí. Bien, de aquí entonces despejo cuánto vale U3. U3 valdría U2 más la relación de combustible aire de URP entre 1 más la relación de combustible aire. Y esto ya sustituido nos debería de dar de 1889.7 kilojoules por kilogramo. Y en este caso U3 sería kilogramos de aire. Bien, nos quedaría pues ir a tablas y entrar, ya que estamos hablando del estado termodinámico 2, ahora voy a ir a tablas, entrar con la energía interna 3 para determinar mi estado termodinámico T3, que va a tener una temperatura de 2216.7 Kelvin, va a tener una entalpía de 2525.8 kilojoules por kilogramo, va a tener una presión reducida de 3564.36 y va a tener un volumen reducido de 0.4963. Bien, ya que tengo la temperatura de 3,
¿sí? Tengo la temperatura de 3, tengo la temperatura de 2 y tengo la presión de 2, que la presión de 2 aquí está. Entonces, para el proceso de a volumen constante puedo escribir que la presión de 2 entre la temperatura de 2 va a ser igual a la presión de 3 entre la temperatura de 3. Bien, la presión de 3 va a ser igual a la presión de 2 por la temperatura de 3 entre la temperatura de 2, lo que nos tiene que dar un valor de 5.545 kilopascales. ¿Sí? Esta es la presión máxima que va a soportar el cilindro. De ahí, esa es la presión máxima que debería de soportar las bielas. Es la presión máxima. Y las bielas en cuestión de compresión es la presión esto sí es una buena pregunta y podría ser de examen, ¿no? En el momento en que está soportando esta presión la biela, ¿qué esfuerzo se está generando en el cigüeñal? En el muñón de biela del cigüeñal. Ok, se los dejo de tarea para el día del examen. O para que lo pongan ahí en el foro, sería un buen motivo para que lo usen, ¿no? Ok, entonces ahora aquí pasa una cosa. Cuando nosotros estamos analizando el ciclo, estamos llegando al punto 4. Necesitamos hacer el proceso de expansión. Y aquí nosotros estábamos o analizábamos los ciclos siempre que llegaba al valor geométrico del estado 4 o del punto muerto inferior. En una parte cierta, porque así está, físicamente así está. Pero cuando estamos analizando el completo del motor, pues no podemos decir que vamos a llegar al volumen de 4 porque no estamos considerando el caso del pistón, sino estamos considerando al motor como todo sistema. Entonces, a donde vamos a llegar es a una presión 4, a una presión de descarga. ¿Sí estamos? Y esa presión de descarga, pues evidentemente debe de ser la presión atmosférica, porque tenemos que llegar a este punto, precisamente a este punto, porque es lo que nos representaría de nuestro diagrama de bloques. Así, aquí entró la presión, aumentó la presión un chorro y va a bajar la presión. ¿Y a qué valor va a salir? A la misma presión con la que entró, porque va a estar descargando al medio ambiente. Entonces eso es lo que vamos a considerar ahora. Voy a borrar esta parte de aquí. Bien, considerando que la presión de 4 va a ser igual a la presión de 1, entonces puedo escribir presión de 3 entre su presión reducida va a ser igual a la presión de 4 entre su presión reducida. Entonces de aquí voy a despejar cuánto vale la presión reducida de 4, que sustituyendo me debe de dar de 64.3. Bien, pues obviamente ya con eso determino mi estado termodinámico 4, obtengo la temperatura de 4 que sería 864.19 Kelvin, la entalpía de 4 que sería 893 kilojoules por kilogramo, y la energía interna de 4 de 644.9 kilojoules por kilogramo. Con eso ya tendría prácticamente resuelto el problema, porque pues ya nada más es darle respuesta a la pregunta. Entonces ahora sí voy a hacer mi balance de energía de mi sistema abierto. Si quedamos que vamos a considerar que Q punto vale 0 para que tengamos el valor máximo del trabajo, y me va a quedar que menos W punto va a ser igual
a la sumatoria de los flujos básicos por las entalpías de las corrientes que salen, menos la sumatoria de los flujos básicos por las entalpías de las corrientes que entran. Eso dice nuestra primera ley de la termodinámica, creo. Entonces esto ahora lo podemos escribir como menos m punto por w neto, que va a ser igual a m punto por la entalpía de salida, porque ¿quién está saliendo? Pues una sola corriente, y le vamos a restar el m punto del aire por la entalpía del aire a la entrada, ¿sí? Menos m punto del combustible por la entalpía de combustible a la entrada, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Y obviamente, así como vimos en un ejercicio pasado, pues la masa de los productos va a ser igual al flujo másico del aire más el flujo másico del combustible por conservación. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, si sustituimos este término aquí, ¿sí? Y dividimos todo entre el flujo másico, nos va a quedar entre el flujo másico del aire este es combustible aire, así, y vamos a considerar que el flujo másico aproximadamente es igual al flujo másico del aire, para esto dejarlo de esta manera, y nos va a quedar que menos W va a ser igual a 1 más 1 sobre 30, que sería este, por 893. ¿Quién es este de aquí? Pues este de aquí, considerando que estamos saliendo a esta presión, ¿sí? Menos la entalpía del aire. ¿Cuánto vale la entalpía del aire? Pues vale 300.19, ¿sí? Más la relación combustible-aire por ¿quién es esta de aquí? Pues esta de aquí es este poder calorífico inferior. Entonces 44.232. Entonces el trabajo que podemos obtener máximo es de 851.82 kilojoules por kilogramo. Bien, y esa sería la manera de resolver los problemas de ciclo de sistema abierto para los motores de combustión interna, para diésel, para dual, para Otto, para cualquier motor de este tipo de formulaciones que tengamos, ¿no? Que utilicen combustible básicamente. Bueno, les reitero, espero sus comentarios, que hasta el momento creo que todavía no saturan la bandeja de entrada ahí de la plataforma, y espero darme tiempo para ello. Por ahí también les recomiendo y les pido que vean los videos, porque de alguna manera, como les comentaba en alguno de los correos, es la evidencia de la interacción que estamos teniendo, ¿no? Entonces necesitamos tener una evidencia de que están ustedes atendiendo el material que les estoy enviando en esta fase de la contingencia, que si no, pues a lo mejor no me pagan porque nadie me ve. Entonces pues les voy a agradecer mucho que lo reproduzcan, que lo estudien, porque pues ya al margen de que estemos en contingencia no quiere decir que se les va a regalar la calificación a todos, ni que todo el mundo va a pasar, así como algunos están diciendo. No va a suceder, lamentablemente no va a suceder eso, no vamos a acreditar a todos en general,
se va a quedar el que se tenga que quedar y va a pasar el que va a pasar. Pero pues obviamente eso va a depender de ustedes, del trabajo que ustedes le pongan. Ok, creo que hasta aquí vamos a